El Señor les continúe bendiciendo en esta preciosa tarde. Amén. El Señor les bendiga mucho más. Amén. Alabado sea Dios. Los que no han llegado pues se están perdiendo lo mejor. Amén. Bendito eres Jesús. En esta tarde preciosa les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Alabado sea Dios. Saludamos y bendecimos también a aquellos pues que nos ven vía internet en esta preciosa tarde. Una tarde calurosa pero bendecida. Alabado sea Dios. Viene una ola de calor que comienza mañana, hermano. Así que prepárese para lo que viene. Porque, miren mi hermano, cada año que pasa, el sol va calentando mucho más. ¿Sabe qué? Y eso no es casualidad. Una de las señales de la venida del Señor y de los últimos tiempos es que, dice la Biblia, que el sol calentaría mucho más. Iba a haber un cambio en el clima, en todo el planeta Tierra. Alabado sea Dios. Bendito eres Jesús. Aleluya. En esta preciosa tarde, pues, sin más preámbulos, vamos a ir a la palabra del Señor. Alabado sea Dios. La palabra que el Señor ha puesto en mi corazón tiene un mensaje que es de mucha importancia para cada uno de nosotros. Y yo creo que este tipo de mensaje casi no se predica. Y si se predica, no en todo lugar se predica. ¿Cuántos de ustedes saben que como hijos de Dios y salvados por nuestro Señor Jesucristo, ya no pensamos o ya no debemos pensar como pensábamos en el mundo? Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que usted y yo tenemos la mente de Cristo? Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Una cosa es tener la mente de Cristo y otra es saberlo. ¿Sabe qué? A veces usted y yo poseemos cosas y muchas veces no sabemos que las poseemos hasta que sale a la luz que usted y yo tenemos eso en nuestra vida. Eso es parte de nuestra vida. Alabado sea Dios. En esta noche vamos a hablar sobre esta palabra que primeramente ha tocado mi corazón. Porque muchas veces, hermano, como dije al principio, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Gloria. Capítulo 2 de Primera de Corintios. Vamos a leer ahí el verso 9 y 10 y saltamos al verso 16. La revelación por el Espíritu de Dios. Según Primera de Corintios capítulo 2 versos 9 y 10 y luego leemos el verso 16. Amén. Cuando todo lo tengan lo confirman con un amén. Amén. Antes bien, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón o la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu.
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Leemos el verso 16. Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque cada día descubrimos, Señor, cosas nuevas. La leemos hoy y encontramos algo que tú nos revelas, pero mañana leemos esa misma palabra y tú nos revelas cosas nuevas, Señor amado. Padre, yo te pido en esta noche que tu palabra, que no torna atrás vacía, sino que cumpla el propósito por la cual tú la envías, comience a trabajar en nuestras vidas, Señor amado. Comience a ministrar, a cambiar, Señor, nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras pasiones, Señor amado, y que cada día comprendamos que ya no pensamos nosotros, sino que piensas tú. Amén. Padre, glorifícate en una manera especial. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Pueden sentarse. Aleluya. ¿Qué estás pensando? ¿Cuál es el pensamiento que más abunda en tu mente o en mi mente? Qué bien. El tema por el cual vamos a hablar hoy es una pregunta. Y la pregunta es, ¿sabe usted como creyente que tiene la mente de Cristo? ¿Sabe usted como creyente que tiene la mente de Cristo? Yo estoy seguro, para no decir la mayoría, pero estoy seguro que muchos creyentes no saben que tienen la mente de Cristo. Que como creyentes y portadores del Espíritu Santo tienen la capacidad de pensar no con la propia mente intelectual, sino con la mente de Cristo. Mire, mi hermano, está Dios, escuchen bien, creyendo, o sea, ¿está usted creyendo lo que verdaderamente dice la palabra del Señor? Amén. Déjeme decirle algo. Muchas veces yo me he encontrado que no estoy creyendo muchas de las cosas que dice la palabra del Señor. Estoy siendo sincero. ¿Saben por qué? Porque una cosa es leer la Biblia, otra cosa es estudiarla, pero otra es aplicarla a nuestras vidas. Santo, bendito Dios. Es permitir que esa palabra, alabado sea Dios, comience a hacerse vida en nosotros. El apóstol Pablo termina el capítulo 2 de Primera de Corintios haciendo varias preguntas. Y esas preguntas que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de los Corintios, pero también a la iglesia actual, alabado sea Dios, él la saca de Isaías.
O sea, él trae este pasaje de Isaías para despertar a la iglesia de los Corintios el interés por la palabra de Dios y por servirle a Dios y por vivir una vida conforme al deseo y la voluntad de Dios. Y le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y luego termina, mas nosotros, escuche bien, tenemos la mente de Cristo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo que usted y yo poseemos o tenemos la mente de Cristo? Cuando yo me puse a indagar en esto, comencé a escudriñar varios pasajes bíblicos que tienen que ver con este tema. Ahora, antes de entrar en la enseñanza del mensaje, quisiera hablar un poco sobre lo que es tener la mente de Cristo, conforme a la palabra. No lo que yo pienso, no lo que yo creo, sino lo que enseña la Biblia, lo que está plasmado en la Escritura. O sea, tener la mente de Cristo, escúchame bien, significa conocer primeramente su voluntad y su propósito. O sea, el creyente que tiene la mente de Cristo y vive dominado y controlado y gobernado por la mente de Cristo o del Espíritu Santo, entiende, alabado sea Dios, primeramente, alabado sea Dios, que debe vivir conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Amén. Él vive. Cristo vive. Cuando usted ve a alguien que dice ser cristiano, pero que camina, actúa conforme a su propio deseo, conforme a su propia voluntad y buscando su propio propósito, ese creyente todavía no entiende que tiene la mente de Cristo. Santo, aleluya. Qué bien. O sea que primero tener la mente de Cristo significa conocer su voluntad. Amén. La persona que tiene la mente de Cristo, alabado sea Dios, busca la manera de no hacer su voluntad, sino de hacer la voluntad de Dios. De no vivir conforme a su deseo, sino vivir conforme al propósito y el deseo de Dios. La canción que cantó el hermano Freddy ahorita, tiene una parte que dice que David tenía la mente del Señor, era un hombre conforme al corazón de Dios. Lo que quiere decir eso es que David tenía la mente del Señor, se movía conforme al pensamiento de Dios, al deseo de Dios, no hacía su propia voluntad. Todo lo que hizo David, con excepción de algunas cosas durante su vida, fue conforme a la voluntad, el propósito, alabado sea Dios, de Dios. Amén. Mira, mi hermano, usted y yo debemos procurar cada día caminar y vivir conforme al deseo, la voluntad y el propósito de Dios, sin dejar de hacer las cosas que se hacen cotidianamente aquí abajo. Porque mire, mi hermano, hay personas que piensan que porque son cristianos y son creyentes, se olvidan de que tienen responsabilidades. Yo he conocido a personas así, hermano. No, la vida cristiana es un balance. Estamos viviendo en un mundo que tenemos que trabajar, tenemos responsabilidades que cumplir. Pero sin
dejar a un lado la mayor de las responsabilidades, y es vivir conforme a la voluntad de Dios. Alejados de la voluntad de ese mundo, del deseo de ese mundo. Ahora, tener la mente de Cristo, escuche bien, significa evaluar y ver las cosas tal como Dios las ve. Yo me he cogido muchas veces evaluando las cosas no como Dios las evalúa y no como Dios las ve, sino como yo quiero. Y cuando me doy cuenta, le digo: Señor, perdóname, me arrepiento. Porque mire, mi hermano, como seres humanos que somos, a veces tendemos a vivir, a caminar y a actuar lejos de la voluntad de Dios. Eso nos pasa a todos, hermano. Eso nos pasa a todos. Esto es algo, alabado sea Dios, que usted y yo debemos cada día procurar pararnos firme y tratar de no hacer nuestra propia voluntad. Escuche bien, tener la mente de Cristo, escuche bien, alabado sea Dios, es darle el valor a las cosas, escuche bien, conforme como Dios le da ese valor. Ahora, y hay algo que me llama la atención, y es que el que camina bajo la mente de Cristo, el que tiene la mente de Cristo, el que vive, el que vive conforme al deseo de Dios, escuche bien, alabado sea Dios, ama lo que Dios ama, pero aborrece lo que Dios aborrece. Amén. Así debe ser. Mire, mi hermano, el Señor Jesucristo, cuando vino como hombre, cuando estuvo aquí abajo, tuvo que someterse al Padre, al extremo que dejó de ser quien Él era. En cierta manera, escuchen bien, tuvo que someterse al plan y al proceso del Padre. Completamente. Tuvo que aprender, alabado sea Dios, lo que es obediencia. Aleluya, bendito Dios. Y el Señor, mientras estuvo aquí abajo, entendía, alabado sea Dios, que ya, alabado sea Dios, no podía hacer lo que Él quería, sino que tenía que moverse y hacer y cumplir el propósito y el plan de Dios. Aleluya, bendito Dios. Él es un gran ejemplo de lo que es vivir conforme al deseo de Dios. Es tan así que Hebreos dice, alabado sea Dios, que Cristo amaba, alabado sea Dios, escuche bien, amaba lo que Dios amaba, pero aborrecía lo que Dios aborrecía. Aleluya. Miren, mi hermano, no hay nadie que no ha pasado nadie en este mundo que tenga más amor que nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando se enfrentaba a cosas que no le agradaban a Dios, miren, mi hermano, eso despertaba en él una pasión y comenzaba a aborrecer lo que no venía del Padre, lo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Usted y yo como creyentes debemos amar lo que Dios ama, pero debemos aborrecer
lo que Dios aborrece. Y la persona que tiene la mente de Cristo actúa así. Alabado sea Dios. Y tener la mente de Cristo, escuche bien, es entender la santidad de Dios, escuche bien, y detestar el pecado. Mira, hermano, hay mucha gente que ha distorsionado el tema de la santidad. Déjeme decirle algo. Primero que nada, la santidad comienza adentro. Y cuando usted permite que Dios comience a trabajar en usted internamente, por afuera, usted se va a ver santo. Pero hay muchas personas por ahí que tienen el concepto de que la santidad solamente es por fuera. Escucha bien. Y no me vaya a malinterpretar. Sí, tanto el hombre como la mujer debe vestir decorosamente. Pero ¿de qué vale que yo vista decorosamente y viva una vida desenfrenada delante de Dios? Por ejemplo, ¿de qué vale que yo venga a la iglesia bien vestido con una corbata que me llegue a los pies y la lengua sea más larga que la corbata? O sea que la santidad es un complemento. Usted debe vestir decorosamente, pero debe vivir una vida, alabado sea Dios, que agrade a Dios. Y que demuestre que usted vive para Dios. Cuando usted tiene la mente de Cristo, usted entiende que la santidad es mucho más que vestimenta. Que la santidad es mucho más que un traje largo. Y no estoy diciendo que los use corto ahora. Pero la santidad va más allá que eso, hermano. Es una vida que, alabado sea Dios, cuando el hombre de allá afuera lo vea a usted, diga, verdaderamente ese le sirve a Dios. Bendito Dios, aleluya. Ahora, el que tiene la mente de Cristo, escuche bien, habla sabiduría del cielo. Mira lo que Dios mira y oye lo que Dios habla. Aleluya. Gloria. Como que están... El que tiene la mente de Cristo habla sabiduría del cielo. Mira lo que Dios mira y oye lo que Dios habla. Amén. Bendito Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 2 versos 9 y 10. Muchas veces leemos esto, hermano, pero no nos detenemos a escudriñar por lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 9 al 10. Dice, antes bien, como está escrito. Mira, hermano, el apóstol Pablo era un experto, sacando pasajes del Antiguo Testamento para llevarlos al Nuevo y expresar la revelación del Espíritu Santo, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios desea para su pueblo. Escuche bien, dice, antes bien como está escrito. O sea, él está diciendo, esto ya está escrito desde la antigüedad, pero es para nosotros hoy. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, hermano. La palabra de Dios no cambia. Es la misma de ayer y hoy y siempre. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a la mente, o sea, el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Escuche bien. El que tiene la mente de Cristo, escuche bien, ve cosas que otros no ven. Porque están mirando con el ojo del Espíritu. Gloria. Tener la mente de Cristo, hermano, escuche bien, es permitir al Espíritu Santo que les revele cosas que ojos no han visto. Mira, la mayoría de muchos predicadores, cuando hablan sobre este texto bíblico, la mayoría se van al cielo nada más. Pero mire, mi hermano, esto es para aquí abajo también. Eso no es solamente para el cielo. Porque mire lo que dice el apóstol Pablo: cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón, o sea, la mente del hombre. La palabra corazón es aquí en la mente del hombre, donde se asientan los pensamientos. Escuche bien, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, el 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que no es solamente para el cielo, es para aquí abajo también. Porque él dice, pero el Espíritu nos las reveló. ¿Sabe qué? Tenemos que dejar esa actitud de que el Espíritu Santo es simplemente hablar lengua, brincar y saltar. Es mucho más que eso. Amén. El Espíritu Santo es el que te va a revelar cosas que ojo no vio, lo que está escondido, lo que está en el secreto. El Espíritu Santo te va a hacer escuchar lo que no escucha el oído natural, el oído humano. Aleluya. Hay personas que tienen el oído, pero lo tienen siempre puesto en la pared a ver lo que está hablando el vecino. Ay, santo. Aleluya. Aleluya. Mire, hermano, entréguele al Espíritu Santo su oído para que usted vea las cosas que Dios le va a hacer oír. Es una promesa, hermano. Amén. Cristo vive. Cuando usted tiene la mente de Cristo, usted va a comenzar, alabado sea Dios, a creer que lo que dice Dios aquí se va a cumplir en usted. Amén. Usted va a buscar la manera de que eso se haga vida en usted, de que eso comience a fluir en usted, de que usted comience a caminar mirando las cosas que no son como si fuesen. Ey, santo, gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Mira, hermano, esa palabra se la dijo Dios a Abraham. No fue Abraham que la dijo, porque yo he escuchado diciendo que fue Abraham que lo dijo. Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Amén. Bendito Dios. O sea, en otras palabras, lo que para ti no es, para mí es. Amén. Lo que tú crees imposible, para mí es posible. Pero para yo poderlo creer y vivirlo y hacerlo y que se haga vida en mí, yo tengo que caminar bajo el control de la mente de Cristo. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Qué bien. Ahora, mire, hermano, el Espíritu Santo fue dejado en la iglesia para que la iglesia comenzase a caminar, no mirando las cosas que se ven, sino mirando las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén. Gloria a Dios. El problema de nosotros es que estamos enfocados en lo que se ve, en lo pasajero, en lo que hoy es y mañana no es. Gloria. Aleluya. Pero cuando usted camina bajo la dirección de la mente de Cristo, usted va a comenzar a caminar y a mirar lo que no se ve, lo que un hombre natural no puede ver. Aleluya. Bendito Dios.
Qué bien. Viva, aleluya. Santo. Gloria a Dios, aleluya. Dice, número 2, los creyentes que poseen la mente de Cristo piensan en las cosas del Espíritu y rechazan la sabiduría de este mundo. Lo repito. Los creyentes que poseen la mente de Cristo piensan en las cosas del Espíritu y rechazan la sabiduría de este mundo. Mire lo que dice ahí mismo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Mire lo que dice. Mire, mi hermano, yo me puse a meditar en este verso y hay cosas terribles, hermano. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué bien. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Y la pregunta aquí, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que usted y yo no hemos recibido el espíritu del mundo? ¿Sabe qué? Mientras yo meditaba en esto, me doy cuenta que el espíritu del mundo, escuchen bien, la frase el espíritu del mundo que menciona el apóstol Pablo aquí, escuchen bien, es para establecer una diferencia entre el espíritu de ese mundo y los que caminan bajo el espíritu de Dios. El comportamiento de un creyente que camina en el Espíritu de Dios, bajo la dirección del Espíritu de Dios, debe ser un comportamiento diferente al que camina bajo la dirección y el gobierno del Espíritu del mundo. Gloria. Pero el problema es que yo he visto muchos creyentes que se parecen más y caminan más conforme al Espíritu del mundo que al Espíritu Santo. Que bien. Ahora, ¿qué es el espíritu del mundo? ¿Sabe que la diferencia entre el espíritu del mundo y el Espíritu Santo, escuche bien, es muy amplia, hermano? Cuando la Biblia habla del espíritu del mundo, está hablando del sistema que se mueve allá afuera, que está gobernado por Satanás. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. No el dueño del globo terráqueo. No es a eso que se refiere. Lo que dice la Biblia cuando dice eso, lo que está diciendo es que Satanás es quien rige y gobierna el sistema que se mueve en este mundo. Qué bien. El espíritu del mundo es un espíritu demoníaco. Ahí no hay nada bueno, por más lindo que se vea, hermano. Satanás se especializa en presentarte las cosas que para que tú las veas bien. Que bien, él se especializa en presentarte las cosas para que tú las veas bien, inofensivas. Pero detrás de eso hay destrucción. Amén, bendito Dios, aleluya. Que bien, como el espíritu del mundo es un espíritu demoníaco, o sea, escuche bien, el espíritu del mundo piensa, escuche bien, opuesto a Dios. Y si piensa opuesto a Dios, usted y yo no debemos pensar como piensa el mundo. No debemos actuar como actúa el mundo.
Aleluya. No debemos vivir como vive el mundo. Usted y yo somos diferentes. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso no pensamos como piensa el mundo. Porque la mente usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y el mundo está controlado bajo la mente de Satanás. Y mire, en el mundo hay cosas buenas. Y hay cosas que usted y yo tenemos que hacer. Pero hay que tener cuidado, hermano, porque muchas veces nos encontramos envueltos en las cosas que no debemos estar envueltos. Escuche bien. El espíritu del mundo es un espíritu de rebelión, codicia, orgullo y falsedad. Lo contrario al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Amén. Así es. Amén. Qué bien. Ahora, también el espíritu del mundo es conocido como, escuche bien, la sabiduría humana. Se supone que si yo tengo la mente de Cristo, no debo pensar como piensa el mundo. Amén. No debo dejarme dirigir por la sabiduría de este mundo. Porque está la sabiduría que viene de Dios, pero hay sabiduría del mundo, hermano. Y déjeme decirle algo. Lamentablemente, no en toda la iglesia, pero ya en muchos lugares, en muchos predicadores, hablan más de la sabiduría humana que de la sabiduría que viene de Dios. Porque han dejado de pensar como piensa Cristo y ahora están pensando como piensa el mundo. Hermano, yo he escuchado mensajes de predicadores famosos y yo me he quedado con la lengua por fuera. Mira, hermano, utilizan pensamientos humanistas. Hasta de Mahoma, yo he escuchado predicadores hablando de pensamientos de Mahoma. Cuidado, hermano. Porque la palabra de Dios está por encima de cualquier pensamiento humanista. El mismo Señor tuvo que hablarle claro a los escribas, a los fariseos y a los entendidos de aquel tiempo. Le dijo, ¿sabe qué? Ustedes invalidan mi palabra. Porque ponen por encima de mi palabra sus costumbres, sus enseñanzas. Y ese espíritu se está moviendo hoy. Cristo vive. Que bien. Mire lo que dice ahí, 1 Corintios 1, 20, 21. Mire lo que dice. 1 Corintios 1, 20, 21. Mire lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a esto. Mire, hermano, la iglesia de los Corintios estaba embarrada en la sabiduría del mundo. En aquel tiempo. Eso no es nuevo. Mire las preguntas que le hace el apóstol Pablo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire, mi hermano, para los sabios de aquel de allá afuera, para los sabiondos de allá afuera, el evangelio es locura. Y usted y yo somos locos. Pero el problema es que la Biblia dice, alabado sea Dios, que todos esos locos que creen en Cristo son los que van a ir al cielo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. En una ocasión yo le dije a uno así, le dije, ¿sabe qué? Tú dices que yo estoy loco, ¿sabe qué? Pero el cielo está lleno de locos y el infierno se está llenando de listos. Ay, 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 ay. Aleluya, amén. Miren, mi hermano, este evangelio es locura, pero es locura para los que se pierden.
La Biblia es clara. Qué bien. Ahora, mire, mi hermano, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 5. Mire lo que dice, se lo voy a leer. En cuanto a lo que estamos hablando. Romanos 8, 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mire, mi hermano, no crea que cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y aquí en las cartas de los Corintios toca este tema, él se está ubicando solamente allá afuera. No, este mensaje es para la iglesia. Este mensaje se lo dio el Espíritu Santo al apóstol Pablo para la iglesia. Porque dentro de la iglesia, escuchen bien, está el hombre natural, pero también está el hombre espiritual. El hombre natural es el que piensa en las cosas de la carne. Su mente, alabado sea Dios, está lejos de Dios. Y no piense que eso está allá afuera. Mira, aquí adentro. Miren, esto es para la iglesia, hermano. Ese es el peligro de esto. Esto es para la iglesia. Por eso al principio dije, ¿qué piensas? ¿Qué estás pensando? Cristo vive. Porque el apóstol habla claro, dice, porque los que son de la carne, o sea, los que andan en la carne, los que viven bajo el poder de los sentimientos, de las emociones, de las pasiones humanas, piensan en las cosas de la carne. Mire, la iglesia de los Corintios era una iglesia que el apóstol Pablo la elogió porque decía que era rica en los dones. Pero mire, mi hermano, así como era rica en los dones, era rica también en las obras de la carne. Primero que nada estaba dividida en 4 fracciones. Porque unos decían, no, yo soy de Apolo. Otros decían, no, yo soy de Cefa. Otros decían, no, yo soy de Pablo. Y terminaron uno, yo soy de Cristo. O sea, había 4 iglesias dentro de una iglesia. Porque mire, mi hermano, el peligro de no pensar como Cristo piensa va a traer problemas dentro de la iglesia. Mire, mi hermano, yo conocí a un pastor que una vez me dijo, no, yo no confraternizo con fulano de tal, ni con aquel, porque ellos no piensan como yo pienso. Y yo le dije, ¿sabe qué? Con todo el respeto que usted se merece, ni ellos piensan como usted piensa, ni yo pienso como ellos, ni usted piensa como yo. Aquí tenemos que pensar como piensa Cristo. Amén. Amén. Porque ese es el problema de muchos hoy en día. Y han dejado de pensar como piensa Cristo y ahora piensan como piensa fulano de tal. Y eso es peligroso, hermano. A cada ministro, a cada creyente, Dios le da su forma de cómo hacer las cosas. Amén. Pero eso no quiere decir que hagamos lo que queramos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No. Escuche bien lo que... Mire, hermano, escuche bien. ¿Quién es el hombre natural? ¿A qué se refiere la Biblia cuando el apóstol Pablo habla del hombre natural? ¿O quién es el hombre espiritual? De esto se ha hablado mucho, hermano. Pero cada día que usted se centra en ese mensaje, usted va aprendiendo muchas cosas. Usted va recibiendo cosas nuevas de parte del Espíritu Santo, hermano.
Primero que nada, el hombre natural piensa en las cosas de la carne. Dios no está en su panorama. Puede decir gloria a Dios, aleluya, tal vez hable lengua, pero está lejos de Dios. Porque no está caminando conforme a su propósito ni conforme a su voluntad. Está siendo guiado, alabado sea Dios, por otras cosas menos por el Espíritu Santo. Escuche bien. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 versos 14 y 15. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2 versos 14 y 15, que fue lo que leímos al principio. Amén. 14 y 15. Amén. Qué bien. El hombre natural está dentro de la iglesia, hermano. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Hay una gran diferencia, hermano. Ahora, el hombre natural, escuchen bien, Aleluya. o que no es espiritual, escuchen bien, es la persona que no está regenerada. O sea que no está, que está gobernada por los simples instintos naturales. Mira lo que dice en cuanto a eso. Escuche bien. El apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:12. Vamos a leerle del 11 para que entiendan cuál es la actitud del hombre natural. Escuche bien. Vamos a leerle del 10. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en su concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y entonces dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Esas son las características del hombre natural. O sea, hombres que están en el pueblo de Dios, que están dentro de la iglesia, que tal vez hasta profetizan, que hablan lengua. Usted los ve que cuando llegan a la iglesia parecen torbellinos. Pero mi hermano, el Espíritu Santo está lejos de ellos. Porque su mente está gobernada por sus propios instintos. No piensan como Dios piensa. Andan caminando, alabado sea Dios, bajo los instintos de la carne, hermano. Eso, mire, mi hermano, estas personas no tienen al Espíritu Santo. No lo tienen, hermano. Que no tienen temor. Mire, mi hermano, no se deje llevar porque hablar lengua, porque algunos lo que hacen es imitar lo que oyen de otros. Eso yo lo he visto. Amén, 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 amén. Aleluya. Yo he visto gente en la iglesia imitando las lenguas de otros. Eso me acuerda de un varón que trabajaba conmigo.
Y él decía que él era el segundo Gille Ávila. Mire, mi hermano, yo me le quedaba mirando y él caminaba hasta como Gille Ávila. Y hablaba como él y todo. Y dije, mire, y una vez yo le dije, ¿sabe qué? Dios nos llamó a ser originales, no imitadores. El Espíritu Santo no imita. El Espíritu Santo te hace original. Amén. Yo no tengo por qué estar imitando a otro. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo nunca vi a Eliseo imitando a Elías. Al único que tenemos que imitar es al Señor. Amén. A ese sí. Amén. Gloria a Dios. Porque él es el modelo por excelencia. Ey, santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Cuando usted va y camina conforme a como camina el Señor, van a ver a Cristo en usted, hermano. Amén. Ay, santo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Fíjese, hermano, escuche bien. No tienen al Espíritu Santo. Y peor aún, están bajo el dominio de Satanás. No suena fuerte, pero es verdad. Por eso dije al principio que este tipo de mensaje casi no se predica por ahí. A nadie le gusta este tipo de mensaje. Hay pastores que no se atreven a predicar esto. Porque piensan que van a ofender a alguien. Mire, mi hermano, nosotros llevamos miles de años ofendiendo a Dios. Los fariseos, cuando escuchaban a Cristo hablando la palabra que venía del cielo, decían, me ofende, por mí lo dice. Aleluya. Mira, hermano, la palabra de Dios ofende muchas veces. Pero detrás de esa ofensa hay sanidad, hay liberación, hay restauración. Amén. Instrucción. Aleluya. Santo. Es como la medicina que al principio como que baja mal, como que no baja, pero mire, hermano, esa medicina te va a sanar. Amén. Amén. Es como la vacuna del coronavirus, tú te la pones y dolor sientes, pero al otro día te levantas que te duelen hasta los pensamientos, porque está trabajando. Yo me puse la última en estos días y no podía levantarme de la cama, hermano. Pero eso lo que dura es un día nada más, olvídese. Y ese no es el tema. Ahora, la persona, escuche bien, el hombre natural es esclavo de los deseos de la carne. Es aquí la importancia, hermano, de procurar tener la mente de Cristo. La tenemos, pero muchas veces ni sabemos que la tenemos. A veces tenemos cosas que ni usamos. Y así nos pasa con la mente del Señor. A veces no lo usamos, hermano. A veces preferimos usar nuestra propia mente porque se nos hace más fácil tomar decisiones. Pero cuando usted le da cabida a la mente de Cristo, hermano, por más difícil que sea la decisión, por más difícil que sea lo que usted va a hacer, usted lo emprende, usted lo va a hacer. Aleluya. Amén. Porque sabe que Dios le va a ayudar, que Dios va a estar con usted. Que es mejor hacer la voluntad de Dios que la voluntad del hombre. Aleluya. Mira, hermano, a ver, yo he tenido que tomar decisiones bajo el control de la mente de Cristo que a muchos no les ha gustado. Aleluya, bendito Dios. Mira, hermano, hay veces que usted va a tener que tomar decisiones por estar bien con Dios, que muchos hasta se van a enojar con usted. Aleluya. Muchos no la van a entender. Ay, ay, ay. Porque para poder entender esto hay que tener la mente de Cristo, hermano. Amén. Hay que pensar como Cristo piensa. Ay, 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 aleluya. Mira, hermano, cuando tú tienes la mente de Cristo, usted le va a decir a esa gente cosas que se van a enojar con usted. Mira, hermano,
cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, no permita que te hagan eso, Cristo no la abrazó y le dijo, yo te amo. No, apártate de mí, Satanás. Aleluya. Yo me imagino que Pedro bajó el moco y dijo, espérate, con este no se puede. Este no piensa como yo pienso. Bendito Dios, aleluya. Eso está fuerte. Hay una que no hay que decirle, Dios mismo te las quita. ¿Sabes lo que es decirle a una persona? Apártate de mí, Satanás. Mire, mi hermano, y tú le dices eso a alguien y dice, ese pastor, eso no es pastor nada. Solo un charlatán. Dios. Mire, hermano, eso es tener la mente de Cristo, hermano. Eso es pensar como Dios piensa. Aleluya, bendito Dios. Usted se va a echar muchos enemigos, hermano. Hasta en la familia. Aleluya. Porque entiende que ya no debe pensar como ellos piensan. Que ya no debe actuar como ellos actúan. Que ya no debe hacer lo que ellos hacen. Amén. Mira, hermano, yo he tenido que alejarme hasta de algunos hermanos de carne. Aleluya. Y no es que los odie, los amo, los hablo con ellos, de vez en cuando los visito, pero... Y ellos entienden ahora por qué. Porque ya el Evangelio los está tocando. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. La meta. Decisiones que duelen, hermano. Amén. Pero a veces son necesarias. Amén. Muy necesaria. Gloria al Señor. Aleluya. Porque está en juego la salvación. Aleluya. Bendito Dios. Con las tablas limpias juntas. Ay, santo, está hablando Jehová. Bueno, Gloria a ti, Señor. ahora, el hombre espiritual, escuche bien, como dice ese 1 Corintios capítulo 2, verso 15, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que no son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora, ¿qué es el hombre espiritual? El hombre espiritual, escuchen bien, es la persona que está regenerada. O sea, que tiene al Espíritu Santo, lo contrario de que no es del hombre carnal. Escuchen bien. Cristo vive, aleluya. El hombre espiritual es la persona que piensa en lo espiritual. Amén. Bendito Dios. Se supone que el pensamiento principal que fluya por nuestra mente es el de allá arriba. Amén. Sí. Cuando nuestra mente está ocupada, el pensamiento de aquí abajo, hermano, llegamos al extremo a veces de rechazar las cosas que Dios tiene para nosotros. Escuche bien, el hombre espiritual, escuche bien, es la persona que piensa en lo espiritual y conoce, escuche bien, los pensamientos de Dios. Conocemos los pensamientos de Dios, hermano. Escuche bien. Primera de Corintios 2, 11 y 13. Primera Corintios 2, 11 y 13. Mire lo que dice. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Mire, mi hermano, se supone que usted sepa cosas de usted que otros no saben. A menos que sea que Dios la saque a la luz. Pero ¿quién mejor para conocer lo que hay en mí que el espíritu que hay en mí? Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí. Escuche bien. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios.
¿Y dónde está el Espíritu de Dios, hermano? ¿Dónde está? Dentro de él. En cada uno de nosotros. Usted y yo somos el templo del Espíritu. Amén. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, ya se supone, alabado sea Dios, que quien piensa es el Espíritu y no nosotros. Amén. Y que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a la mente del hombre, el Espíritu es la que las va a revelar a nuestras vidas. Amén. Miren, hermano, cuando usted está en el secreto de Dios, los secretos de Dios, usted lo va a recibir de parte del Espíritu Santo. Miren, mi hermano, cómo esos profetas de la antigüedad estaban seguros de que lo que ellos hablaban era palabra de Dios, porque vivían en el secreto de Dios. Elías, siempre que se presentaba a traer una palabra, dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Amén. Miren, en aquel tiempo era diferente ahora. En aquel tiempo el Espíritu venía y se iba. Ahora el Espíritu mora en usted y en mí. Y aquellos hombres de Dios aprovechaban el momento del Espíritu Por eso es que dice, escuchen bien, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Dios. Mi hermano, el espíritu del mundo debe estar lejos de nosotros. Se supone que ya sepamos distinguir entre lo que es un pensamiento de allá afuera y lo que es un pensamiento del espíritu. Dice la Biblia que el espíritu y la carne no se llevan, no mezclan. Aleluya. Bendito Dios. Si tenemos al Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo nos va a revelar las cosas que son secretas. Vamos a comenzar a pensar como Él piensa. Ahora, ¿cómo? Escuche bien, y lo vamos a dejar aquí. Y todavía yo creo que no voy ni por la mitad. ¿Cómo es que llegamos a pensar como Dios piensa? Aleluya. Bendito Dios. Tenemos dos armas poderosas para eso. Primero que nada, al Espíritu Santo, y número dos, la palabra. Amén. Aquí está la mente de Dios, hermano. Esta es la mente de Dios. Si usted quiere saber cómo Dios piensa, cuál es la voluntad de Dios y el propósito de Dios para su vida, no la busque en otro lugar, búsquelo aquí. Si usted quiere llegar a pensar como Cristo piensa, métase en esta palabra, medite en ella día y noche, Aleluya. Bendito Dios. porque esta palabra es la que va a formar la mente de Cristo en usted y en mí. Ella es la que va a llevar, alabado sea Dios, a cada uno de nosotros a pensar como Dios piensa, a caminar como Dios camina, a hablar como Dios habla, a oír lo que Dios oye. Amén. Así que, mis hermanos, lamentablemente, lo tenemos que dejar aquí porque ya ha corrido bastante el tiempo. Y sé que mañana hay que trabajar y hacer muchas cosas. Pero eso no se va a quedar ahí, Aleluya. porque aquí hay mucha tela que cortar. Amén. Espero que en esta noche, esta palabra, haya despertado en usted ese deseo y esa pasión de conocer más a Dios, de conocer el propósito, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Y que entendamos
que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Amén. Y como tenemos la mente de Cristo, debemos pensar como Él piensa. Aleluya. Debemos actuar como Él actúa. Debemos vivir de tal manera que cuando la gente nos ve allá afuera dice, ese se parece a Cristo. Amén. Ese habla como Cristo. Ese es diferente. Porque tener la mente de Cristo es tener el corazón conforme al de Dios, hermano. Amén. Y el que tiene el corazón conforme al corazón de Dios, ya no toma decisiones a la ligera, ya no hace lo que quiere, ya cuando va a tomar la decisión, primero consulta con el Padre. Eso es tener la mente de Cristo. Aleluya, amén. Tener la mente de Cristo, hermano, Cristo Aleluya. vive. es vivir Santo, conforme al deseo de Dios. Amén. santo, aleluya. Es llegar a decir lo que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Amén. Bendito Dios. Mira, hermano, para el apóstol Pablo llegar a decir eso tuvo que pasar por un proceso grande, largo, tedioso. No le fue fácil. Hoy en día yo oigo mucha gente: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y yo digo: ¿pero qué Cristo será el que vive en ellos? Ay, ay, ay. Porque su forma de vivir no compagina con Cristo, hermano. Su forma de pensar no compagina con Cristo. No. O sea que, mire, mi hermano, la semana que viene vamos a continuar con esto. Amén. Porque esto se está poniendo interesante. Ay, Que Dios me les santo. bendiga. Bendiga,